Tres capítulos. Damos la bienvenida allí a los que nos ven por la plataforma y a los que hoy en la misericordia del Señor nos acompañan. Habacuc tiene tres capítulos, 56 versículos y 1476 palabras. ¿Quién escribió el libro de Habacuc? ¿Quién? ¿No saben? Lean el versículo 1, a ver qué dice. Ahí dice, ¿cierto? ¿Y cuándo fue escrito? ¿Pero en qué año? A ver, en el 607 antes de Cristo. Fue escrito, por supuesto, a judíos, al reino del sur, ¿verdad? No dice dónde fue escrito, pero pues lo más probable fue dentro de la misma ciudad. Entonces, hace 8 días vimos, o más bien, aprendíamos el trasfondo histórico, cultural, eh, en el cual fue escrito el libro de Habacuc, ¿cierto? En los primeros 4 versículos, el profeta hace una reclamación a Dios, ¿cierto? Del versículo 5 al 11, vimos la respuesta de Dios. Y era una respuesta de Dios que el profeta, yo creo que nadie se esperaba esa respuesta. Yo creo que ni el profeta. Ya del versículo 12 hasta el 2:1, el profeta se acuerda medio, ahí a grosso modo, de reconocer a quién era que se dirigía, ¿cierto? Y glorifica su nombre, le da gracias y todo esto, ¿verdad? Pero también veíamos que en medio de todo, el profeta hace las veces de un Jonás y de otros tantos. Le dice a Dios, sí, tú eres Dios, tú eres grande, tú eres el principio, tú existes desde el principio, tú eres soberano y todo esto. Has escogido para traer juicio a tu pueblo a los más perversos. Mejor dicho, si el pueblo judío era malo, los que venían a juicio eran perversos, ¿cierto? Y entonces, en medio de esa alabanza que comenzó en el versículo 2 en adelante de Habacuc a Dios, él en el versículo 1 del capítulo 2 le dice, pues aquí me voy a quedar a ver si es que de verdad vas a hacer lo que estás diciendo, ¿cierto? Entonces, a partir del versículo 2 del capítulo 1, perdón, del capítulo 2, ya el Señor le comienza a decir una serie de cosas. Entonces, el Señor le va a revelar a Habacuc los planes que tiene a continuación, pero así como esos planes que se los mencionó en el versículo 5 al 11, en adelante con Babilonia, aquí a partir del versículo 2, el Señor le va a decir a Habacuc, le sigue respondiendo, le va a decir esa frase, ese texto famoso que recitó por allá el mismo apóstol Pedro, que también recitó el apóstol Pablo en Romanos, ¿cierto? Que el justo por la fe vivirá. Pero adicional a eso,
y creo que quedamos ahí, ¿cierto? Ya recordamos las cosas no malas, sino también perversas que hacía el pueblo de Israel, ¿cierto? Allá en el reino del sur. Era una comunidad que se habían olvidado de Dios, que se habían apartado de la justicia de Dios, ¿cierto? Y entonces aquí, en el capítulo 2, el Señor le va a dar a profetizar, más bien le va a mostrar a Habacuc 5 ayes. Pero ese ay, esos ayes son similares a los que hay o a los que encontramos en el Apocalipsis. Sí, señor, son juicios justos. Un juicio de Dios es justo, ¿verdad? A veces a nosotros no nos gusta cuando de pronto o vemos a nuestros hijos, ¿verdad? Vemos a nuestros hijos, les decimos, bueno, hijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Espero que cuando yo te pregunte o llegue o, bueno, revise, espero que tú hayas cumplido con lo que te pedí, ¿cierto? Aún y advirtiéndole el padre al hijo, el hijo cuando llega el padre y le dice, voy a revisar lo que te puse a que hicieras, si lo cumpliste a cabalidad. Entonces el hijo, la hija, cuando empieza a revisar el padre o la madre, que de pronto no cumplió con lo que le había dicho, le había pedido su padre o su madre, pues ahí vienen los ay, ¿sí? Ahí comienzan los ayes, porque esos ayes, uno como padre a sus hijos, pues lo que menos quiere es reprenderlos, ¿cierto? Lo que menos quiere, de pronto uno les habla, ¿cierto? Les dice, mire, la obediencia y esto, ¿verdad? Pero ya si es algo sobre el cual viene una advertencia más fuerte, un cuidado especial, entonces ya son donde se tiene que aplicar el cinturón, ¿verdad? La correa, la chancla, la escoba a veces, en el caso de las mamás de mi tiempo, de mi juventud, de mi niñez. Era el castigo de mi mami hacia mí, va a hablar por mí, era el cable de la grabadora, el palo de la escoba o la chancla. El del cinturón era mi papá, mi papá. Y ahí es donde empezaban los ayes, ¿sí? Porque el hijo, uno como hijo no quiere llegar a eso, pero a veces la desobediencia, la mala actitud y la falta de obediencia incurren a que los padres tengan que reaccionar de la misma manera. Amén. Entonces aquí en el capítulo 2 el Señor al sufriente Habacuc le va a revelar más de lo que Habacuc pidió. Habacuc, ¿qué pedía? Que Dios interviniera en su pueblo y fuera él el que reprendiera a su pueblo, ¿cierto? Fuera Dios el que él mismo ajusticiara, digámoslo en cierta manera, a su pueblo Israel, a las dos tribus del sur. Decía, Señor, interviene tú, porque este pueblo se ha torcido, ha abandonado tus caminos, ha dejado atrás tu justicia, se ha olvidado de ti. Ese es el reclamo de Habacuc a Dios. Entonces aquí en el capítulo 2, del versículo 6 en adelante, hasta el 19, el Señor le va a mostrar a Habacuc, primero que no es él el que va a intervenir al pueblo de Israel allí en las dos tribus del sur. No es él. Que él va a usar, como lo mencionó en el versículo 2 del capítulo 1, que iba a usar a los caldeos. Mejor dicho, si los judíos eran malos, les iba a enviar a alguien más malo, ¿verdad? Imaginen hoy cuántos
¿Cuántos cristianos no están o estamos elevando oraciones, clamores a Dios por nuestras vidas, por nuestros hogares, por nuestra propia nación, por la ciudadanía, por nuestra familia, aún por nosotros mismos, ¿cierto? Estamos en frecuente oración, en comunión con Dios, levantando clamor a Dios. Misericordia le estamos pidiendo. ¿Y qué tal? El Señor sí nos conoce. El Señor nos conoce aún más que nosotros mismos, ¿cierto? Él sí que nos ve, mejor dicho, punto por punto, célula por célula. Él nos conoce. Y entonces le decimos a Él que obre para bien, ¿cierto? Decimos, Señor, obra en mí conforme a tu voluntad. Pero Él que sí nos conoce y Él sopesa nuestras intenciones, Él dice, bueno, en vista de que tú quieres que yo te trate, en vista que tú me pides que yo aflija tu corazón, pues te voy a dar con algo más fuerte de lo que tú estás viviendo. ¿Estás enfermo? Te voy a colocar algo más fuerte para mirar dónde está puesta tu confianza. ¿Estás pasando hambre, necesidad? Te voy a quitar el techo para que tengas aún que ir a dormir a la calle. Tengo que probar tu fe. Tengo que mirar de qué estás hecho. ¿Tiene algún pariente, algún familiar que de pronto le es un poco como esa piedrita en el zapato? Ok, a uno de tus seres queridos los voy a llamar a mi presencia. Quiero mirar y quiero probar dónde está tu corazón. Esa es la justicia de Dios. ¿A quién le gusta ese tipo de justicia? O más bien, no ese tipo, sino a quién le gusta la justicia de Dios. Por eso en estos días pasados yo les hablaba y les decía que tuviésemos cuidado cuando le pedimos a Dios que obre con justicia, porque Él no escatima en justicia, pero la justicia de Él pueda que no nos guste. A nuestra humanidad, a nuestro corazón, a nuestra carne, pueda que la justicia de Dios no nos guste. Pues eso le pasó a Habacuc. Él quería que Dios obrara y que Dios interviniera y le pide la justicia de él. Y Dios le dice, se le tiene. Son malos, están actuando con maldad, con irreverencia. Pues les voy a mandar a alguien peor que ellos. Y los describe en el versículo 2 en adelante del capítulo 1. ¿Sí? Los describe qué tan malos y perversos. Mejor dicho, si Habacuc veía tanta maldad en su pueblo, los caldeos eran peores. Peores, peores. Dice en el versículo 12 que, perdón, en el 8, en el 8, dice que pues usan caballos, ¿cierto? Pero que son muy, muy presurosos, o sea, son muy rápidos, van más rápido que el mismo leopardo, son más feroces, son más sanguinarios que todo esto, ¿sí? O sea, usted ve maldad, pues les voy a mandar unos peores y el Señor se lo describe. Y también les va a decir que el Señor, cómo va a permitir
que ellos los sacudan, los maten, los esparzan como arena, ¿cierto? Los va a llevar a unos esclavos, no va a mostrar compasión. Entonces ya, donde quedamos hace 8 días, que fue en el versículo 4 del capítulo 5, del capítulo 2, perdón, donde le dice en el versículo 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y aquí hablábamos hace 8 días que de esos falsos profetas que le dicen algo al oído de la iglesia y la iglesia, amén, amén, pero no saben el trasfondo y el profeta, supuesto profeta, les dice que aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y muchos en este tipo de profecía nos levantábamos y amén, esa palabra es para mí, pero no veíamos el trasfondo del por qué el Señor le estaba diciendo esto al profeta, a Habacuc en este caso. Y entonces le dice cuál es la profecía. Y aquí vemos a un Dios soberano, a un Dios omnisciente, que no solamente le va a declarar o le está declarando a Habacuc lo que va a hacer, no solamente con el pueblo de Israel, sino también lo que va a hacer con el pueblo caldeo, los babilonios. Y comienza hablándoles a los caldeos en el versículo 5, ¿sí? Esa es toda la visión, o sea, en el 4 dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por la fe, por su fe vivirá. Ese es el inicio de la profecía de la que le está diciendo que aunque la visión tardare, o sea, que no era un juicio inmediato. El Señor no iba a imponer su justicia ante el pueblo judío ya mismo, sino iba a ser progresiva, ¿cierto? Iba a ser, yo ahí los voy a llevar con paciencia, yo los voy a llevar, tranquilo, no se me asuste, no se angustie, tranquilo Habacuc, yo voy a aplicar mi justicia. Y en el versículo 5 le dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí a todos los pueblos. Hasta ahí le está diciendo o le está describiendo parte de lo que hasta el capítulo 1, versículo 11, el Señor le venía hablando a Habacuc. ¿De quiénes, de qué tipo de gente eran los caldeos? Y aquí, a partir del versículo 6, comienzan los ayayay, dirían unos, los dolorosos, ¿sí? Mire, este término ay es un término de exclamación. ¿Sí le ven los signos, el signo que aparece ahí? Eso. Este término implica gran dolor, grande aflicción, grande sufrimiento. Voy a gritarlo, de pronto va a quedar en la grabación, sí queda en la grabación, por supuesto, pero lo que está diciendo aquí, o la forma como se debería de expresar este término es, ¡ay! ¡Ay! Del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Lo que les está diciendo es, de esos, de los caldeos que han acumulado para sí mismos riqueza y ponen su confianza en la riqueza. ¡Ay!
de ellos. Ay, 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 de ellos. Y dice el 7. No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a tus muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra y de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. ¿Está hablando de quién? De los caldeos, de lo que Dios va a hacer con los caldeos. Aquí, este juicio, mejor dicho, Dios a ver, en términos naturales y humanos, a alguien que está viviendo cierta situación de aflicción, como que está desanimado, pida un consejo a alguien y de pronto a ver qué les digo. Una persona que está enferma, le dice, vaya al médico a ver qué es lo que tiene, porque ya pues, se hace extraño esta enfermedad que usted tiene, este malestar que usted tiene. Y va al médico y el médico le dice, uy, usted tiene una enfermedad terminal. Entonces, ¿cómo creen que se va a sentir esa persona? No, pues, haber abierto mi boca yo. No, no puede ser. Y el médico le dice, tranquilo, es una enfermedad terminal, pero como hasta ahora está comenzando, se le puede hacer un tratamiento y se puede eh, quitar esta enfermedad. Puede ser sano de esta enfermedad a través del tratamiento. Entonces es lo mismo que le está diciendo Dios a Habacuc. Sí, los caldeos son muy malos, pero voy a dictar desde ahora para darle moral a usted, Habacuc, porque lo entristecí con mi respuesta. Usted me está pidiendo justicia sobre su pueblo y yo la voy a ejecutar. Y voy a usar un pueblo más malo que los judíos. Pero no te preocupes, yo también voy a imponer juicio sobre ese pueblo caldeo, sobre a los que a ustedes los van a destruir. Es un mensaje en medio de los ayes de Dios, es un mensaje de esperanza que le está dando al pueblo judío allí, a las dos tribus del sur. ¿Sí? Entonces dice, sigue con el versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mar. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Y aquí vemos, de pronto no está descrito cómo fue asolado el imperio babilonio. Por allí en Daniel medio nos da unas pinturas, unas pinceladas de cómo fue terminado, exterminado el imperio babilonio. ¿A mano de quién? De los medos. ¿Sí? Aquí ya tendríamos que ahondar para conocer cómo fue la destrucción. Y ocurrió, eso lo habla así el profeta Daniel, con el reinado de uno de los hijos de Nabucodonosor. Cómo él tuvo una visión, ¿se acuerdan? La visión en la pared. Y este rey llama a Daniel y le dice, resuélvame porque no tengo idea qué significa esto. Y Daniel terminó de leerle la visión, de traducirle el mensaje
que el Señor había establecido el justo juicio de Dios. Y en ese instante entraron los medos y asolaron a Babilonia, la destruyeron. ¿La esperaban los babilonios, los caldeos? No, estaban ahí en ese momento cuando le vino esta visión a este rey, estaban de foforro, estaban de fiesta, ¿cierto? De repente, ¿y sabe cuál fue el motivo de esa, que estaban usando los utensilios del templo? Los habían corrompido. No es que los utensilios fueran, ¿qué digo yo? Sirvieran de fetiche, ¿sí? Al pueblo judío. El detalle es que los habían consagrado a Dios, ¿sí? Y estos reyes babilonios, empezando no por Nabucodonosor, no, no hizo eso, él erigió la estatua, que más adelantico nos va a decir, él erigió la estatua dijo, la visión era estatua cabeza de oro, ¿cierto? Y cada parte del cuerpo hasta llegar a los pies de barro, ¿cierto? De hierro y de barro. Y entonces Nabucodonosor se enorgulleció. ¿Y en qué hizo la estatua? En puro oro, oro puro, de más de 6 metros. En oro puro, mejor dicho, si hoy día existiera esa estatua, no sé, sería tremendo, ¿no? Pero los hijos de Nabucodonosor usaron los utensilios del templo, los contaminaron con comida aborrecible a Dios. Y allí fue donde vino el justo juicio de Dios a los babilonios, a los caldeos. Por eso sigue el versículo 12 con otro ayayay. Dice, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Esto nos implica y nos lleva. Y algo aquí, hermanos, que debemos de tener mucho cuidado y a veces de redireccionar nuestras oraciones. Eh, Hoy día, muchas naciones nacieron, fueron fundadas con sangre. Muchas naciones de los que hoy existen obtuvieron sus libertades a través de sangre. Han escuchado, yo sé que lo han escuchado, yo lo he escuchado mucho, que dicen predicadores, apóstoles, profetas, dicen, aquí en Colombia dicen, Colombia para Cristo, ¿cierto? Pero si hacemos una mirada hacia nuestro pasado, ¿cómo ha sido fundada nuestra nación? El Señor ha dirigido el corazón de los gobernantes desde los tiempos pasados. ¿Han involucrado nuestros gobiernos en algún momento a Dios? ¿Lo han tenido en cuenta? La Constitución de Colombia, antes del 91, fue hecha en 1886. Nos rigió por más de 100 años. Allí tenía pinceladas de textos de la Biblia. Tenía pinceladas de textos de la Biblia. En la Constitución del 91, nuestros honorables senadores y diputados, la famosa constituyente, ¿sí se acuerdan? Aquí yo creo que todos somos mayores de edad y sabemos de qué estamos hablando. ¿Algún extranjero acá que no conozca la Constitución de Colombia? De pronto. Pero a partir del 91, o más bien en el 91, hicieron un total vuelco a la Constitución.
Y, sorpréndanse, indagué y en ningún punto de la Constitución hoy día está, por lo menos, un texto bíblico. ¿Sabe dónde aparece el nombre de Dios en las bocas de los senadores? Cuando los van a juramentar en su puesto. ¿Sí se acuerdan lo que dice? Que Dios y la patria os lo demandan. Y allí la Biblia, perdón, la mano sobre, antes era sobre la Biblia que se juraba allí, en estos recintos. Hoy día es sobre la mano, sobre la Constitución, y dice que la patria y Dios os lo demandan cuando le juran lealtad. Ahí aparece el nombre de Dios. Y aquí habla precisamente que las ciudades y en el contexto le está diciendo a Habacuc, mire, Habacuc, no te preocupes, yo sé que eso les va a doler. Tú vas a ver a tus familiares, a tus amigos, a tus conocidos, a muchos vas a ver caer bajo la espada. Mujeres, ancianos, niños, hombres de guerra, vas a ver caer a espada. Pero no te preocupes. Ese pueblo caldeo tendrá también que pagar de la misma manera. Yo soy un Dios justo. Y esa nación, ese imperio que como base, fundamento, tiene sangre, quizá mucha sangre inocente, así mismo le sucederá a él. Hoy día, desafortunadamente, los grupos políticos, las diferentes denominaciones también, y aún entidades religiosas, patrocinan a uno y forzan a sus congregantes a que voten por este, por aquel, por el que este diga. ¿Sí? La mentalidad del pueblo y de la iglesia está denotando que es fácil de manipular, porque no razonan libremente. La sociedad como tal es fácil de manejar. En la costa y en muchos lugares de aún de Pasto y todo esto de la zona sur de Colombia, con un tamal, ¿cierto? Con una teja, unos ladrillos y un cemento. Y no, yo aseguro seguro su voto. En otros lugares más extremos, por los grupos alzados en armas, estos grupos se prestan para ir a intimidar a toda una zona, a una región, para que voten por el que ellos digan. Eso afuera. Y dentro de la iglesia está sucediendo lo mismo. Sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia se ha introducido este mismo sesgo político. Ya el amor de Cristo no nos une como hermanos, nos une un grupo político. Vayan al G12, a Manantial, al Oasis, a Avivamiento, en su presencia. A ver si en tiempo de elecciones no llevan a los políticos, allá los bautizan, los oran por ellos, les imponen manos, les declaran de todo. Y ponen a la membresía a que vote por él.
No tenemos en cuenta el trasfondo político de ese individuo. No nos importa, el pastor nos dijo que votáramos por ese. Y además él se convirtió ahí. Ahí se convirtió. Yo lo vi que se convirtió a Cristo, ¿cierto? Y hoy lo que vivimos en nuestras diferentes naciones son algo similar a lo que Habacuc estaba viendo. Imperios por gobiernos corruptos, por gobiernos torcidos, chuecos, y hoy día el progresismo es una línea muy, ¿cómo, qué término usar ahí? Como que sí quiere arrasar con lo tradicional, con su libre conciencia, ya donde no hay principios, donde ya no hay valores, ya no hay, ya no hay Dios, ya no hay moral. Quieren sobrepasar esos límites, el progresismo. Ni uno, ni el extremo alto es bueno, y mucho menos el bajo, ¿sí? Porque desafortunadamente, pues cualquier individuo que esté allí, que el Señor ponga, porque igual no están allí porque nosotros los elegimos, sino porque Dios ha establecido que estén allí, ya sea para aplicar un juicio al mismo pueblo, ¿cierto? Los caldeos eran malos y perversos y eran los encargados de eh, subyugar al pueblo de Dios. ¿Cómo Dios iba a permitir eso? Por su justicia. Hoy día, ¿cómo es que vemos gobernantes que subyugan al pueblo? Porque el pueblo pidió eso. Porque el pueblo abandonó a Dios, empezando por la iglesia. ¿Cuál es la labor de la iglesia? Ir y anunciar a Cristo. Decirles Cristo, permitan que Cristo gobierne sus vidas y después sean libres para votar. Dios no nos está impidiendo que salgamos a votar, pero que ya con una libre conciencia elijamos bien, con dirección del Señor, con sabiduría, ¿cierto? Pero como lo hacemos es por negocio, por lucro, entonces van pasando los días y se ve, se nota cómo los gobernantes oprimen a la ciudadanía, ¿cierto? Y los que más sufren son los de menos recursos. ¿Y qué hacen? Se levantan y empiezan a satirizar a los gobernantes. Empiezan a echarle maldiciones, maldiciones digo, vulgaridades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero abandonamos a Dios, no le tuvimos en cuenta y los gobernantes de hoy, el Señor permite que lleguen o Él los coloca allí en estos puestos porque sabe que nosotros necesitamos ser oprimidos. Usó a Babilonia para subyugar a su propio pueblo, a su propio pueblo. Dice el versículo 13, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Ahí tiene. ¿De quién vienen todos los gobiernos, aún los malos? Del Señor. Él está en control.
Este atributo, la soberanía de Dios, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. Él no pasa por alto nada. Y él no permite que un gobierno llegue y se establezca en una nación porque sí. Perdón. Todo, absolutamente todo, el Señor lo tiene en control. Dice el versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Y ojo, esta profecía a Habacuc iba a ser progresiva. Se iba a cumplir con lo sucedido con los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel, allí en Babilonia. Pero se sigue progresivamente, todavía a hoy, y lo que falta, a futuro. Porque dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Creen? Aquí podríamos preguntar, ¿creen que la tierra ya tiene el conocimiento de la gloria del Señor? No, falta todavía. Entonces, mire, Habacuc oraba lo mismo como Daniel. ¿Se acuerdan que hablamos? Daniel oraba para que el Señor le mostrara hasta cuándo iba a parar ese cautiverio. Y el Señor le tiene misericordia de Daniel y ora, le oye su oración y allí el Señor dice, no solamente le voy a decir hasta cuándo, sino le voy a revelar hasta el fin de los tiempos. Hágame el favor. Le está pasando igual a Habacuc. Habacuc no está comprendiendo, quizá en el momento, o él considera más bien que con el juicio que Dios está estableciendo sobre Babilonia, ya todo iba a terminar y iba a ser Dios soberano sobre toda la tierra. Quizá Habacuc con esa mentalidad, con esa percepción del momento, él decía, o sea que tiene que pasar el tiempo, no sabemos cuánto, porque recordemos que Habacuc es contemporáneo de Jeremías, y a Jeremías le fue revelado que eran ¿cuántos años? ¿20? ¿30? ¿Cuántos años? 70 años, allá en Daniel capítulo 9. 70 años, ¿cierto? No, 70 años de cautiverio, no 70 semanas, ¿sí? A Habacuc no se le había dicho que eran 70 años. No, él diría, bueno, espero yo que venga a Babilonia sobre nuestro pueblo, nos lleve en cautiverio. No tengo idea cuánto, pero el caso es que Dios me está diciendo que Él va a destruir a los babilonios y la tierra va a ser llena de su conocimiento. O sea, con Babilonia y el juicio de Dios se acaba todo esto. No, mire ya en qué vamos. Si es la percepción que tenía el profeta en el momento, él pensaría eso, diría, no, pues ya, o sea, que vengan los babilonios, que vengan es ya, entonces, para que Dios venga y los destruya a ellos, ¿cierto? Pero no, no iba a ser así. Ay, dice el 15, del que da de beber a su prójimo, ay de ti, que le acercas tu hiel y la embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Mire que está mencionando ahí a Cristo, ¿no? Dice que Cristo va a venir. Recordemos esto, como la revelación es progresiva, ¿cierto? Recordemos que en su segunda venida, Cristo va a venir, ¿cierto? Y va a destruir.
el sistema del mundo. ¿Y cuál va a ser el sistema del mundo? El Babilonio. Por eso en Apocalipsis han leído que menciona mucho a Babilonia. Babilonia, si bien es cierto, fue un imperio, pero Babilonia viene de por allá de Génesis, cuando la torre de Babel, porque cada quien vivía a como quería, donde se imponía el más fuerte, ¿cierto? El Babilonia tipifica el sistema del mundo, ¿sí? La carne, lo pecaminoso del hombre, ¿sí? Y dice la escritura que Cristo va a venir y va a derrotar a Babilonia, no como otros dicen y especulan que la Babilonia, la gran ramera es la iglesia católica, no, es el sistema del mundo. Y esa Babilonia, Cristo, que lo está mencionando aquí, lean otra vez ahí el versículo 16, dice, el cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti. O sea, está hablando de Cristo, ¿sí? Cristo va a venir y es el que va a acabar. Aunque Cristo ya vino una vez, pero vino, mire a quién, al pueblo judío, ¿cierto? Él vino fue al pueblo judío, pero ellos no lo recibieron, no lo aceptaron. Entonces va a venir por segunda vez y ahí sí van a saber quién era el Cristo. Y dice, el versículo 17, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todo lo que en ellas habitaban. Eran malos los babilonios. Y saben que yo no, he notado en esta revelación de Dios hacia Habacuc, porque recuerden los 4 primeros versículos. Los judíos se estaban portando igualito a los babilonios, igualito. Ha hablado que ellos se estaban olvidando de Dios y ahora era su renombre, el nombre de ellos, del rey, el nombre de, es que yo soy el rey, yo hago yo esto, yo todo. Y estaban también haciendo, entrando a lo mismo, hermano. Su reinado estaba ligado o basado sobre mucha sangre inocente, ¿cierto? O sea, las conspiraciones eran frecuentes. Ellos no se podían descuidar porque venía el otro y lo mataba y ese era el que era el rey. Robaban a sus propios hermanos. Los estafaban. Aquí está hablando de los campos. Les quitaban las tierras, les quitaban lo que ellos sembraban. O sea, si eran malos los babilonios, si eran re malos, los judíos no eran unas hermosuras, no eran unas peritas en dulces, eran también malos. El 18 dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor de su obra. ¿Cuál fue el motivo de destrucción del reino del norte? La idolatría. ¿En qué cayó Judá 100 años después? En la idolatría. Los reyes del sur se les había olvidado por qué Dios había destruido el reino del norte. O sea, esta es una doble interpretación lo que está haciendo Dios para con Habacuc. Le está diciendo, mire, los caldeos son idólatras, pero ustedes, judíos, me han abandonado a mí, se han hecho de imágenes. O sea que ustedes no es que sean las que eminencias. Ustedes no son
diferentes a los caldeos. Ustedes son iguales. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Aquí ya vemos la doble interpretación. ¿Qué le sucedió a Nabucodonosor? Viene Daniel y le dice que el sueño era una imagen, que era el rey, que su cabeza era de oro, que el pecho era de bronce, que las piernas eran de hierro fundido y que los pies eran de barro y hierro, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor? Dijo, con que así, pues me voy a hacer todo de oro. Hizo su figura de oro. Y así eran los reyes de Israel, de Judá, allí en el reino del sur. Ellos se estaban haciendo ya imágenes, estaban haciendo imágenes de todo. Y aún, yo creo que en su corazón estaban, no, yo quiero que me hagan una imagen de mí, que quede para la historia. Pues si lo estaban haciendo o sea, le está hablando de los caldeos. Sí, señor. Y dice el versículo 20. Mire, y está aclarando el Señor, le está diciendo, mire, sea el metal que sea de lo que esté hecho, de madera, de yeso, de bronce, de oro, de lo que sea, ustedes les van a clamar, se van a querer dirigir a esas imágenes y ella no les va a responder. Eso si lo traemos a trasfondo de hoy, pues ya sabrán lo que. Dice el versículo 20. Este es el quinto ay, ¿no? Dice el versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. En la versión del lenguaje sencillo, donde dice aquí que en el versículo 16 del capítulo 1, dice, por esto hará sacrificios a su rey y ofrecerás sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordió su porción y engrasó su comida, vaciará, por eso su rey no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Ahí está diciendo, en la versión del lenguaje sencillo, está diciendo mire, ellos se creen dioses, pero en el versículo 20 del capítulo 2 dice, yo soy Dios aún de esos dioses. ¿Cómo vemos a Cristo aquí? ¿Y cómo podemos aplicar a Habacuc en hoy día a la iglesia? Habría que evaluarnos muy cuidadosa y detenidamente de cómo hoy día la iglesia también está viviendo una idolatría tremenda. Lo vemos en las diferentes plataformas. Lo vemos, digo lo vemos porque pues de pronto en muchas ocasiones no hemos ido hasta allá a verificar, ¿cierto? Por nuestros propios ojos a ver si es cierto lo que se comenta. Pero hoy día en las plataformas aparecen todos estos personajes prominentes evangélicos que han hecho a un lado a Dios y ahora son los pastores, los profetas, los apóstoles. Por ellos que le levanten una estatua y ojalá de oro puro. ¿Qué hacen los mormones?
puro oro. Los mormones tienen esa figura que hay aquí en la 127 en el templo. Cuando yo la empecé a ver, pues me parecía bonita, llamativa, porque dije, la habían pintado de dorado. Estudiando la historia de los mormones, esos ángeles que hacen es de oro puro en todos los países donde están. En todos los países, de oro puro, hermano. O sea que esa estatua es intocable, hermano. ¿Sí? Eso los mormones. En el unicitarismo se le ha quitado la eminencia, la soberanía al Padre. Ahora es solo Jesús, por de ahí su nombre, solo Jesús, unicitario. Le han quitado la soberanía al Espíritu Santo, al obrar del Espíritu Santo. Vamos al otro lado, los testigos de Jehová. Solo Dios, solo el Eterno, solo Jehová. Aquí nada de Cristo, nada de Espíritu Santo, nada. Muchos se preguntan, y yo he escuchado predicadores diciendo que cuál es el pecado imperdonable. Y el mismo apóstol dice ahí que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y entonces dicen muchos, aseveran que es un cristiano que de pronto no es testimonio, pero no. La blasfemia al Espíritu Santo es negar la obra de Cristo. Esa es la blasfemia. Ese es el pecado imperdonable. Negar la obra de Cristo. Porque a nosotros, ¿quién es el que nos lo revela? A través de la palabra y por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, miren, tremenda herejía que está entrando el unicitario, el adventista, el testigo de Jehová, el mormón, el catolicismo romano. Y hoy día parece que la iglesia del Señor también quiere hacer a un lado a Cristo y ahora imponerse él. Dicen muchos, y yo he escuchado oraciones pidiéndole a Dios persecución a la iglesia, porque dicen que por medio de la persecución se van a levantar grandes avivamientos. ¿Por qué? Lo toman de allí, del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando le empezó la persecución. Pero es una mala interpretación, porque luego la predicación empezó allí. Aquí vemos predicando al mismo Dios enseñándole a Habacuc. Y Habacuc tuvo que llevar el mensaje al pueblo judío. Jeremías recibió el mensaje de Dios, no le costó a él. Entonces no necesariamente se necesita persecución. Se necesita es que la iglesia en cabeza de sus líderes, de sus pastores, se humillen delante del Señor. El pueblo judío aquí había sacado a Dios de la ecuación. La iglesia de hoy también ha sentido ese deseo, ha tenido la tentación y se ve constantemente en querer sacar a Dios de la fórmula. El cristiano de hoy, ahora para nosotros su iglesia, más personal. El cristiano de hoy no quiere evidenciar a Cristo. Lucha con su yo interior y ese yo interior le gana la guerra. Dice, no, déjeme a mí ser Dios allá, Cristo allá, primero yo. Y ahí es lo que se conoce como el testimonio. Cristo es muy misericordioso y se está mostrando aquí, se le está revelando a Habacuc.
Le está diciendo más el justo por la fe vivirá. Pero debían de confiar en el Señor. Aquí no le está diciendo Dios a Habacuc, es que va a venir mi hijo en carne y se va a revelar y él va a traer la justicia que usted tanto clama. No le está diciendo, mas el justo por la fe vivirá a través de Cristo. Cristo es la justicia de Dios. Aquí era Dios implacable con un pueblo idólatra, con un pueblo que había abandonado a Dios. Hoy la justicia de Dios, dice el apóstol Pablo, se ha revelado a los hombres a través de Cristo, hermano. Por eso no podemos ser esquivos, extraños, ajenos a la justicia de Dios. No podemos decir que somos cristianos y vivir como el mundo vive, sin Cristo, llevado y guiado por sus propios deseos carnales y pecaminosos. No es un testimonio que un cristiano seguidor de Cristo muestre más su parte carnal que su parte espiritual. ¿Se acuerdan en el discipulado que iniciamos este año? Que una de las características del discípulo es mostrar, reflejar a Cristo. ¿Sí se acuerdan? A ver, ¿qué podríamos decir? Evaluémonos cada uno de nosotros, hermano. Evaluémonos y miremos dentro nuestro. A ver, ¿a quién estamos reflejando? ¿O queremos que la justicia de Dios, que el justo juicio, ya no Cristo, sino que la disciplina de Dios esté en nuestra vida de una manera que de verdad nos duela? En algún momento yo les comenté, invitando a un matrimonio a que se congregara, a que estudiara, a que aprendiera a estudiar su Biblia, a que la aprendiera a leer. Y ellos me dijeron, tenemos 2 hijos. Por encima de eso están mis hijos. Son pequeños. Yo no, mis hijos. Y le dije, tenga cuidado con lo que usted está diciendo, porque usted está prefiriendo a sus hijos antes que a Dios. Y si Dios, le dije yo en esa ocasión, nota y ve que el estorbo para que ustedes busquen a Dios son sus hijos, el Señor mismo se los podría estar quitando. Y no se vayan a quejar después. ¿Cuál es el estorbo que ustedes, que la iglesia está teniendo para seguir a Cristo? Para aprender de Él, para que su interior refleje a Cristo. Trabajo, enfermedad, su entorno. ¿Qué obstáculo están colocando para vivir para el Señor? Porque si quieren, oramos aquí, que el Señor empiece a quitar esos obstáculos. No, Señor, si mi trabajo no me permite, tranquilo, se va a quedar sin trabajo. Señor, no, es que ahí yo me gano unos centavos. Ah, el dinero, se le va a quitar la provisión. Señor, es que mi moto no me está funcionando y me toca llevarla, se le quita la moto. Señor, es que mis hijos, esos son el estorbo. Se le cortan sus hijos, su familia. ¿Qué es lo que nos está impidiendo una relación genuina?
ese reflejar a Cristo en nuestras vidas, hermano. Habacuc, quizá después de esto, dirían, no, la embarré, no me supe dirigir al Señor, hermano. Primero, no lo reconoció como Dios. En el versículo 12 se acordó quién era Dios. Y en el capítulo 3, este ya no es de desarrollo, por eso no lo voy a predicar. Pero allí aparece la, una oración donde Habacuc le pide, por eso es donde creen que Habacuc era alguien que pertenecía al templo, quizá un sacerdote, no en ningún lado lo dice. La historia, los críticos no dicen, pero este clamor que hizo Habacuc, esta oración, todo el capítulo 3, eh, muestra y pide que por favor a los encargados de la alabanza en el templo hagan esto cada vez que van a iniciar un servicio. Vamos a leerlo y terminamos, hermano. Es larguito, son 19 versículos. Vamos solo a leerlo. Dios no le cabe exposición al capítulo 3 porque es un cántico, es un clamor, o sea, es un récord, es una oración, hermano, pero con convicción, porque el profeta lo estaba viviendo, porque después de tan tremenda revelación, reconoció que el Señor era el Dios de los cielos, el Dios verdadero. Vamos a leerlo, hermano. Pongámonos en pie para... Dice, versículo 1. A ver, vamos todos, por favor, con voz de júbilo. ¿Sí? Como dice allí en el versículo 3 en el versículo 1 del capítulo 95 de los Salmos. Con voz de júbilo. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah dice. Sí dice ahí en sus Biblias Selah, ¿cierto? Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar. Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras, Selah. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar, y a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad cometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas.
Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Mire, dice en el versículo 17, en la nueva traducción viviente, en la que les dije ahorita, esperen a ver. El versículo 17. Ay, Dios mío, ahora se me perdió. Sí, se me perdió. Bueno, en el versículo 17, lo que dice en la traducción del lenguaje sencillo dice, no importa que esté aguantando hambre, no importa que no tenga trabajo, no importa que no tenga dinero, no importa que no haya que echarle en el plato, no importa dónde pueda yo pasar la noche. Con todo, el versículo 18, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. O sea, en el capítulo 3 de Habacuc, por fin reconoció que el Señor está en control absoluto de todo. Hoy la iglesia está segura, está tranquila, goza de libertad en Cristo, en la roca de su salvación. ¿Por qué seguimos temiendo? ¿Por qué nos cuesta dar testimonio de Cristo? ¿Por qué Cristo aún no está formado en nuestra vida, en nuestro carácter? ¿Por qué nuestra boca no está llena de alabanzas a su nombre? ¿Y por qué la iglesia hoy está vacía? Porque nos da miedo, porque tenemos más miedo al aguantar hambre, al no tener un peso en el bolsillo. Preferimos mantener los bolsillos llenos y la alacena llena, pero a Cristo no revelarlo. Qué vergüenza, qué pena con el Señor. Que hoy podamos ser como ese Habacuc, que reconozcamos que en medio de la aflicción, que en medio de la prueba, el Señor está en control, que a pesar de las necesidades, de las angustias que vivamos, de las tribulaciones que vivamos en nuestra carne, el Señor está en control. Por eso Él nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Recuerden lo que le dijo el Señor a Satanás cuando le dijo, eh, haz que estas piedras se conviertan en pan. 40 días sin comer nada. ¿Tendría Jesús hambre? Yo creo que sí. Y sin embargo le dijo a Satanás, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Que hoy sea ese nuestro fundamento. La roca de nuestra salvación es Cristo. Que su palabra sea nuestro continuo alimento. Que sea Cristo nuestra mayor fortaleza y que la palabra de Dios esté de continuo en nuestra boca. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Dispongan sus corazones, dispongan sus vidas al Señor. Yo creo que así como Habacuc sufría mucho por su pueblo, creo que sufrió más cuando escuchó la respuesta del Señor. Fue más confrontado. Y hoy, como iglesia, como pueblo del Señor, no podemos olvidar que también Cristo está presente. Que aunque hace 2000 años que estuvo aquí en la tierra, vivió, sufrió, murió, pero que el Señor le resucitó y hoy está, dice su palabra, sentado a su diestra. Y que hoy habita en cada corazón, en el corazón de cada persona
que entrega su vida, que rinde sus pies a los pies de Cristo. Que hoy no sea una excusa, que hoy las aflicciones del mundo no sean excusa, que no tengamos en absoluto ningún tipo de excusa para acudir a la presencia del Señor. Que hoy con libertad le podamos decir, Señor y Dios, hoy nos rendimos a ti, Señor. Pues vemos, Señor y Dios, que tus juicios son justos, Padre. Te pedimos, amado Dios, que nos perdone, Señor, porque hemos puesto de obstáculo aún nuestra propia vida, Señor. Padre, ayúdanos a reconocerte a ti como nuestro único y suficiente Señor y Dios, Padre. Ayúdanos en medio de la aflicción, en medio de los vientos feroces que hoy, Señor y Dios, soplan en el mundo, Padre. Ayúdanos a permanecer fieles en devoción, Señor, en rectitud delante de ti, Señor. Aflige nuestra carne, nuestra humanidad, Señor, y haz que reconozcamos que Cristo, Señor, es nuestra mayor y más grande justificación, que Él, Señor y Dios, es nuestra justicia delante tuyo, Señor. Por favor, te pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, que nos fortalezca, Señor y Dios, y que nos guíe siempre y en todo momento. Que podamos, Señor y Dios, glorificar por medio del testimonio de nuestras vidas a Cristo tu Hijo. Que podamos, Señor y Dios, dar testimonio de tu soberanía, Señor y Dios. Que podamos reconocer cada atributo que hay en ti, Señor y Dios. Que no pensemos que es que nuestras oraciones no son escuchadas, Padre, sino que al contrario, tu oído está atento al clamor de tu iglesia, Señor. Hoy te pedimos, amado Rey de Gloria, que si hemos puesto algún tipo de obstáculo, Señor, sin conocimiento, Señor, y sin temor a ti, Padre, hoy te pedimos que nos perdones, que nos ayudes, Señor. Hoy nos despojamos de toda carnalidad, Señor y Dios. Hoy nos ponemos a tus pies, Señor, como ese olor fragante delante de ti. Y te decimos, Señor y Dios, gracias por un tiempo, Señor, donde nos estás edificando, donde nos estás animando, Señor, donde nos estás llamando la atención para que vivamos para ti, Señor y Dios. Oh Rey de Gloria, te alabamos y te bendecimos, Señor. Permítenos ser de testimonio afuera en el mundo, Señor. Ayúdanos a estar en este continuo crecimiento, Señor, por medio de tu palabra. Dios mío, ayuda para que todo Colombia, Señor, y aún el mundo entero sea lleno del conocimiento, Señor, y Dios tuyo. Ayúdanos a ser esos proclamadores, Señor, que nuestra boca, Señor y Dios, no escasee tu palabra, que nuestra comunión sea constante y permanente, Señor, que aprendamos a discernir los tiempos tuyos, Señor, y que estemos siempre dispuestos a llevar el mensaje de salvación al mundo, Padre. Hoy, Señor y Dios, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Hoy oro por tu iglesia, por cada hermano, Señor, que asistió aquí, Señor, presencialmente, como los que están allí por las plataformas, Señor y Dios. Hoy te pedimos para que cada uno de ellos, Señor, hoy, Señor, con conocimiento de causa, Señor, implore por misericordia tuya, Señor. Hoy te pido y los coloco delante de ti, Señor, para que tu gracia inmerecida, Señor, sobre cada uno de nosotros sea siempre y en todo momento. Que nuestra boca, Señor y Dios, sea un testimonio, que nuestra vida, Señor, refleje al Cristo de nuestra salvación, Padre. Te alabamos, Rey de Gloria, te bendecimos y te adoramos en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a la siguiente alabanza, mis hermanos, dando gloria a Dios.